Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos. Quien le habla es el profesor Enrique Díaz, a cargo del curso de aritmética tercero de secundaria. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a hacer lógica proposicional 1. ¿Sí? A ver, quiero confirmar audio. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. sí. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que concierne lo que es lógica proposicional. A ver, vamos a hacer una lectura rápida, ¿ya? Dice, la lógica proposicional, llamada también simbólica o matemática, es la parte de la lógica que estudia las proposiciones y la relación que existe entre ellas, a través de variables proposicionales y los conectores. Un enunciado se denomina a toda expresión del lenguaje común, el cual puede ser una frase, oración o expresión algebraica. ¿Qué día es hoy? Auxilio, Lima es la capital del Perú, X más 2 es mayor que 3. Estos son enunciados. Cuidado, acabo de repetir que esto que acabo de leer, ¿qué son? Son enunciados, ¿ya? Ten cuidado con ello, ¿ya? A ver, vamos a dejar listos los lapiceritos, ya está. Profesor, ¿qué es todo esto de acá? Todo esto que estoy señalando, profesor, ¿qué son? Son enunciados. Enunciados. Todavía no digo que son proposiciones, ¿ah? Simplemente son enunciados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Todos ellos son enunciados. ¿De acuerdo? Sin embargo, la definición de proposición lógica es diferente. ¿Por qué? Porque además de ser un enunciado, ¿ya? Además de ser un enunciado, tiene valor de verdad. Es decir, es también un enunciado, pero de manera cerrada, ¿no? Es un enunciado de manera cerrada. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque una proposición tiene la cualidad de ser verdadero, ¿ya? O falso. A eso se le llama valor de verdad. Entonces, para que un enunciado se le llame proposición, tiene que tener valor de verdad. Quiere decir que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, las proposiciones, chicos, las proposiciones se denotan con letras minúsculas, con letras minúsculas, ¿ya? Las cuales pueden ser P, Q, R, S, T, U, W, X, ¿no? O sea, a partir de la P, ¿de acuerdo? A partir de la P. Por ejemplo, el Sol es una estrella. Profesor, este enunciado es verdadero. Como es verdadero, entonces diré que sí es una proposición. 2 más 5, 2 más 3 es 5. 5 es mayor que 6. Profesor, esto es falso. Como es falso, tiene valor de verdad. Entonces sí es proposición. Luis y María son hermanos. Profesor, este puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, puede ser que sea verdad o puede ser que sea falso. Tiene valor de verdad. Como puede ser verdadero o puede ser falso, se llama proposición. ¿De acuerdo? Es más, a esto de acá, cuando está enlazado por un conector y, una disyunción, una conjunción, perdón, se le llama proposición compuesta. Compuesta. Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, entonces, estábamos diciendo que una proposición se llama así aquella que tiene, aquel enunciado que tiene valor de verdad, ¿correcto? Valor de verdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, de estos enunciados, ¿cuáles son proposiciones? Pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Será proposición? No, no es proposición, no es proposición, ¿ya? No es proposición. Auxilio, ¿puede ser verdadero o falso?
No, profesor, no es proposición, no es proposición. ¿Ya? Lima es la capital del Perú. Claro que sí, eso es verdadero. Esto sí es proposición, sí es proposición. X más 2 es mayor que 3. ¿Esto puede ser verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No, porque no se conoce el valor de X. Correcto, no se conoce el valor de X. No es proposición. La única que sí es proposición, ¿cuál es? Lima es la capital del Perú. ¿Por qué? Porque tiene valor de verdad. Aquellas proposiciones que tienen valor de verdad, ¿ya? Se le llama, perdón, aquellos enunciados que tienen valor de verdad se le llaman proposiciones, ¿ya? Proposiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya estamos claros con las proposiciones. Ahora, ¿cuáles son las llamadas proposiciones simples? A ver, dice así. Llamaremos proposiciones simples o atómicas. A ver, acuérdate esta palabrita que es importante, ¿ya? Atómicas. Atómicas viene de átomo. Átomo es simple, ¿verdad? Entonces, proposiciones atómicas o elementales, también se le llama así, ¿ya? Dice, son proposiciones con una sola idea. Acuérdate de esto. Son aquellas proposiciones con una sola idea, ¿no? Una sola idea. Carecen de conjunciones gramaticales y adverbios de negación. O sea, no puede haber negación, ¿ya? Carecen, o sea, no tienen conjunciones gramaticales y adverbio y negación, ¿ya? Y negación. Por ejemplo, Rubén es arquitecto. Aquí está. Rubén es arquitecto. Todo esto es una proposición. Y para el problema le han puesto la proposición P. Una sola idea. ¿Se entendió? Profe, otro, a ver, por ejemplo. Luis es compañero de José. Ahí está, proposición Q. 3 y 4 son números consecutivos. Ahí está, 3 y 4 son números consecutivos. Proposición R. ¿Ya? Proposición R. ¿De acuerdo? A eso se le llama proposiciones simples. Simples, atómicas o elementales. También se le llama así. ¿Ya? Profesor, ¿y hay otro tipo de proposiciones? Claro que sí. Por ejemplo, las llamadas compuestas. Dice, son llamados también proposiciones moleculares. Esta palabrita, por favor, acordarse. Moleculares, moleculares. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se le llama proposiciones moleculares? A las compuestas. Compuestas, molécula, ¿no? Viene de dos o más átomos o no. ¿Correcto? Entonces, cuando son más, se le llama compuestas. Son aquellas proposiciones con dos, escucha bien esta parte, ¿eh? Con dos o más ideas unidas por conjunciones gramaticales o que contienen el adverbio de negación. O sea, son aquellas proposiciones con dos o más proposiciones gramaticales o contienen el adverbio de negación. Por ejemplo, mira esto, ¿ah? Mira esto. Dice, Lucía estudia contabilidad. A esto de acá le vamos a llamar proposición P. O acá está la otra proposición. Este es una disyunción, ¿no? Disyunción o administración. Administración. Esto será la proposición Q. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una proposición compuesta. ¿Por qué se le llama compuesta, profesor? Porque está unida por una conjunción gramatical. El O, que se simboliza como una B chica o una V, ¿no? Una V, ¿verdad? Así se le simboliza. 2 más 8 es mayor o igual que 6. ¿Por qué será una proposición? Porque dice mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Entonces, será compuesta por esto de acá. ¿Por qué, profesor? Porque ahí dice mayor o igual, ¿no? Entonces, ahí está la proposición o, ¿correcto? Entonces, por eso es compuesta, mayor o igual, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí se le llama proposición compuesta. Chicos, ¿hasta aquí se está entendiendo? Sí, profe.
Ya, muy bien, muy bien. A ver, un ratito le voy a dar pase a un compañerito, ¿ya? Un minuto, por favor. Muy bien. Continuemos. No es cierto que hoy es lunes. Escúchame, ¿ah? Acá hay una verbio de negación. ¿Cuál es la negación aquí, profesor? Cuando dice no es cierto que hoy es lunes. Hoy es lunes es una proposición, pero como está acompañado de una negación, se le llama compuesta. ¿Cómo se simboliza esto? A ver, se simboliza así, ¿no? No es cierto que hoy es lunes, o sea, negación de P. Cuando ustedes vean negación de P, a eso se le llama proposición compuesta. ¿Ya? Compuesta, cuando aparece una negación. Acuérdate, ¿ah? Cuando aparece una negación se le llama proposición compuesta. ¿Ya? Estudia, entonces ingresarás. Aquí, por ejemplo, tenemos una proposición también. Estudia, entonces ingresarás. Aquí la proposición es entonces, perdón, el conectivo lógico es entonces, es una condicional. Recuerda que la condicional se simboliza con una flechita, ¿está bien? Una flechita. Entonces, ¿qué tenemos acá? P es una proposición, entonces Q. Esa es la forma simbólica en la que nosotros vamos a representar las proposiciones compuestas, ¿ya? De esta manera. Entonces, ¿cuándo se llamarán compuestas? Cuando tiene dos o más proposiciones, P, Q, o una negación de P, por ejemplo, ¿no? Negación de P, ¿correcto? Entonces, también se le llama compuestas. A las compuestas, ¿saben cómo se le dicen? A ver, ¿quién se acuerda? Se le llaman también moleculares. Y a las simples, ¿cómo se le llamaba? ¿Se acuerdan? Atómicas. Atómicas o elementales, ¿no? Atómicas o elementales, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos ahora a los conectivos lógicos. Son símbolos que reemplazan a las conjunciones gramaticales y el adverbio de negación. Estos conectores permiten relacionar dos o más proposiciones simples. Entre los más importantes tenemos la notación de negación. La negación, por ejemplo, ¿cómo se simboliza? Ahí está. Se simboliza con una ñ, ¿no? Parecía la ñ, al simbolito de la ñ, ¿no? Es una curva así, una curva ovalada, ¿no? Por ambos lados. O se lee también de la siguiente manera. No es cierto que. Eso es negación. Luis viajó a Ica. Entonces, ¿cómo se simboliza esto? Esto es P. ¿Ya? Y si yo quiero negar esto, yo pondría, no es cierto que Luis viajó a Ica. Ahí está la negación. No es cierto que Luis viajó a Ica. ¿Se entendió? Ahí está la negación de P. O sea, todo esto de acá, ¿cómo se simboliza? Se simboliza así, negación de P. ¿Y cómo se lee? Si P es Luis viajó a Ica, acá se lee, no es cierto que Luis viajó a Ica. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que se lee este símbolo. Tablas de verdad. Bueno, la negación es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si P es verdadero y tú lo niegas, entonces la negación será falso. Profesor, ¿y si fuera falso? Allá, si fuera falso y tú lo niegas, entonces la negación será verdadero. Lo contrario. Siempre la negación es lo contrario. ¿De acuerdo? En tablas de verdad. Nota, algunas equivalencias de negación son, no es el caso que, son otras equivalencias. La conjunción se denota con la letra I, ¿no? O la V invertida, ahí está. Esa es una conjunción. Y se lee como I. Cada vez que ustedes vean esa cuñita se lee como I, ¿de acuerdo? Como I.
¿ya? Y sería una negación. Por ejemplo, P dice, Ángel estudia, y Q dice, Ángel trabaja. Entonces yo quiero unir ambas. Yo digo, Ángel estudia y trabaja. Ya no menciono otra vez a Ángel porque es la misma persona, ¿no? Suficiente con decir Ángel estudia y trabaja. ¿Dónde está la conjunción? La conjunción está aquí, en el I. ¿Cómo se simboliza? Con una V invertida, ¿no? Una cuñita hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos la proposición P, que sería Ángel estudia, y trabaja. Es otra proposición, por lo tanto sería Q. Primera idea, Ángel estudia. Segunda idea, Ángel trabaja. Por eso es P y Q. Ahora, lo que tú nunca debes olvidarte es que el I solo será verdadero, acuérdate esto, ¿ah? El I, profesor, solo será verdadero si ambos son verdaderos. Profesor, si ambos son verdaderos, entonces la proposición es verdadera. Caso contrario, sería falso. O sea, ¿cuál es lo que yo debo aprenderme aquí? ¿Ya? Que el I, el conectivo I, solo, o sea, solamente será verdadero, ¿ya? Si ambos, ¿qué son? Habla, habla. Ambos son verdaderos. Ambos son verdaderos. Caso contrario, ¿qué cosa es? Basta que uno sea falso, acá decimos así, ¿no? Basta que uno de ellos sea falso, ¿no? Acá ponemos, basta que uno sea, ¿qué cosa, profe? Basta que uno sea falso para que, todo, ¿cómo sería todo? Habla, para que todo sea falso. Profe, no entiendo, te explico. De las dos proposiciones, basta que uno sea falso, uno nada más, ¿ah? Para que todo sea falso, todo sea falso. ¿Se entendió? Así funciona en el I, Para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Y si es falso uno de ellos, basta que uno de ellos sea falso para que todo sea falso. ¿Se entendió, chicos? La tabla de verdad del I. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el I? Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, recontra falso, ¿no? Si ambos son falsos, más falso todavía, ¿no? ¿Cierto? Listo. Esa es la tabla de verdad del I. ¿Hay que saberlo? Sí, muchachos. Hay que saberlo. Hay que memorizarlo. ¿Ya? Muy bien. Luego les voy a enseñar un truquito de cómo acordarse esto, ¿ya? Porque hay un truquito más fácil todavía. Pero más adelante. También equivalen a conectores de conjunción las palabras. Por ejemplo, ¿qué cosa es I? O sea, además de las que nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué cosa también es I? ¿Qué cosa también es I? Por ejemplo, también es I, lo mismo que I, la palabra pero. Sin embargo, también significa I. Aunque, también significa el I. Pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, también significa I. Incluso, también significa I. También. Profe, ¿y cómo me doy cuenta? Ah, muy fácil, solo tendrás que reemplazar. Por ejemplo, ¿no? Ángel estudia y trabaja. Ángel estudia, pero trabaja. Ángel estudia, sin embargo, trabaja. Ángel estudia, aunque trabaja. Ángel estudia, además, trabaja. Ángel estudia, no obstante, trabaja. Ángel estudia, incluso trabaja. Ángel estudia, también trabaja. ¿Correcto? O sea, todos ellos son reemplazables. ¿Te has dado cuenta o no? Por lo tanto, todos ellos significan ¿qué conectivo? El conectivo lógico I. ¿Cómo se llama el I, profesor? A ver, hágame acordar. Recuerda que al I se le llama así.
se le llama conjunción. Es una conjunción, profesor. ¿Ya? Es el conectivo lógico conjunción. Es una conjunción. ¿Y cómo se escribe lógicamente una conjunción? Se escribe, acuérdate esto por favor, ¿ah? La conjunción con una B chica invertida. Ahí está. Esa es una conjunción. ¿Ya? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Se lee I. Cuando tú veas este simbolito, ¿cómo le vas a llamar? I. I. En lógica, ese simbolito significa I. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo, José va al teatro, José va al cine, José va al teatro. Bueno, acá estamos hablando ya de otro tipo de ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una disyunción. ¿Ya? Aquí se han comido la teoría. Ya tenemos conjunción y acá tenemos disyunción. Acá ponemos 3.3, ¿ya? Se han comido la teoría. Ya, entonces 3.3, 3.3. ¿Qué es esto? Es una disyunción. El de arriba es una conjunción, este es una disyunción. ¿Qué cosa es una disyunción, profesor? También es un conectivo lógico que se escribe así, O. O es una disyunción, ¿ya? ¿Y cómo se simboliza? Esa O se simboliza, chicos, con una V hacia arriba. Una V hacia arriba, ¿ya? Entonces, siempre que yo vea esa V hacia arriba, yo le voy a llamar O, disyunción, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? José va al teatro, José va al cine. José va al teatro o, ahí está el O, la disyunción, al cine. Ya no se menciona José porque se trata de la misma persona. ¿Se entendió? ¿Cómo se simboliza el O? Allá, con una V hacia arriba, ¿no? Una V, ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos ideas. José va al teatro, primera idea. José va al cine, segunda idea. Se están uniendo por una disyunción. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la tabla de verdad de una disyunción? O sea, del conectivo lógico O. ¿Cuál es la tabla de verdad? La tabla de verdad es la siguiente. ¿Ya? Siempre que tú veas, basta que veas un verdadero, ¿no? Basta que veas un verdadero, todo será verdadero. Basta que yo vea un verdadero, basta que yo vea un solo verdadero, todo será verdadero. Pero, si yo veo dos falsos, entonces todo será falso. ¿Se entendió, chicos? En el O, basta que yo vea un verdadero, todo es verdadero. Ya, aquí lo vamos a poner. ¿Cómo sería en el O? A ver, vamos a ponerlo. Basta que uno sea verdadero, entonces todo, ¿cómo será? Dime, verdadero. ¿Ya? Basta que uno sea verdadero, todo ya es verdadero. Profe, ¿y qué pasaría si los dos son falsos? Si los dos son falsos, ¿no? Si los dos son falsos, ¿ya? Si los dos son falsos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede cuando los dos son falsos? A ver, ¿qué sucede si los dos? Claro, todo sería falso. Si los dos son falsos, entonces todo, ¿cómo será? Falso. Falso. ¿Ya? Esa es la lógica, ¿ya? De la tabla de verdad del O. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de la tabla de verdad del O. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente tabla. La condicional, ahí está la 3.4, ¿ves? Se habían comido la disyunción, se la habían comido. La condicional, chicos, se representa con una flechita. Esa flechita significa entonces, ¿ya? Bueno, ahí está el ejemplo. ¿Cuál es lo importante aquí? Que el entonces solo será falso cuando sea de verdadero para falso.
Caso contrario será verdadero. A ver, profe, repita, ya. El entonces solo será falso si, ¿cómo va? De verdadero para falso. Si va de verdadero para falso, entonces será falso. Mira, si va de verdadero para falso, entonces será falso. Caso contrario, verdadero. ¿Se entendió? Esa es la tabla del entonces. Algunas equivalentes, ¿cuáles son? Cuando, entonces y solo entonces, ¿no? Listo. Otras formas, luego de qué manera, condicionales inversas, ¿no? Ya que, puesto que, porque, es condicional inversa. Profe, ¿y cómo es una condicional inversa? Te explico. Una condicional inversa es así. P, condicional inversa, Q. Profe, esto de aquí es lo mismo que tener Q, entonces P. ¿Se entendió? Es lo mismo. Por eso se le llama condicional inversa, porque han cambiado el sentido nada más de la flechita. Quiere decir, profesor, que aquí de verdadero para falso, esto resulta como, resulta falso. En cambio aquí es al revés. Q tiene que ser verdadero y P tiene que ser falso. Para que esto resulte, como resulte, falso. O sea, al revés, tiene que empezar con falso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Y cómo reconozco yo, profesor, a una condicional inversa? Esta condicional inversa tú la vas a reconocer por las palabras porque, puesto que, ya que, o sea, todos los que tienen el que, porque, ya que, puesto que, es condicional inversa. No te olvides, ¿ah? Condicional inversa. Condicional inversa es cuando están acompañados del ya que, puesto que, porque. Condicional inversa. ¿Ya? Así se escribe. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Obviamente para hacer la simbología, ¿no? La simbolización. ¿Ya? La simbolización. Bueno, acá también se lo comieron. Acá falta la bicondicional, sería la 3.5. 3.5, vamos a ponerlo, no está puesto, pero lo vamos a poner, se llama así, bicondicional, la bicondicional, ¿ya? También es un conectivo lógico, ¿ya? ¿Cómo se simboliza o cómo se lee? Profesor, se simboliza así, con una doble flechita. Esa doble flechita, ¿cómo se lee? Sí, solo, sí. O sea, es una de doble sentido, ¿no? Ingresaré, sí, solo sí estudio, ¿no? Me casaré, sí, solo sí soy una persona fiel, ¿no? ¿Te das cuenta, no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Bueno, ahí hay unos ejemplos. A mí me interesa la tabla de verdad, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es la bicondicional, profesor? La bicondicional es así. Será verdadero si es que los dos son iguales. Profe, repita. Ya, te lo repito. Será verdadero si los dos son iguales. Caso contrario, será falso. Será verdadero si ambos son iguales, ¿no? Si ambos son iguales, Si ambos son iguales, ¿cómo es la bicondicional? Entonces, todo, ¿cómo sale? Todo será verdadero. Todo será verdadero. Si ambos son iguales. Profe, si son diferentes, si son diferentes sale falso. Ya, a eso se le llama bicondicional. No te han puesto el título, yo le he puesto, ¿ya? Bicondicional. Muy bien, vamos ahora a resolver problemitas. Ya, vamos a resolver problemitas. Un descanso.
Chicos, ¿desean un break, un descanso? ¿O continuamos? Muchachos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, les pregunto, ¿desean un break antes de continuar o prefieren que continúe nada más? Ya, vamos a dar un break de 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos, un break, por favor. Ahí aprovecha para tomar tu agüita. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? A ver, yo tengo ahí lo siguiente, profesor, tengo lo siguiente. Dice, ¿la negación de quién? De P, ¿no? O, luego sigue el Q. Dice que la negación de P o Q, profesor, todo esto de aquí dice que es idénticamente igual a quién? A un verdadero. O sea, todo esto sale verdadero. ¿Ya? Verdadero. Ahí está. Verdadero. Ahora, tú sabes que para que esto sea verdadero es porque lo han negado a quién. Han negado a algo que ha sido falso. ¿Sí o no? Para que esto sea verdadero es porque han negado a alguien que ha sido falso. Profesor, quiere decir que todo lo que está dentro del paréntesis, todo eso que está dentro del paréntesis, debió haber sido falso, profesor, para que al momento de negarlo, salga verdadero. ¿Se entendió? Profesor, para que salga verdadero significa que lo que estuvo antes debió haber sido falso. De esa manera resultó verdadero. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se está entendiendo la solución? Chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende la Profesor. solución? Sí, ¿verdad? Listo. Ahora, profesor, yo me acuerdo en la tabla de Lo, a ver, vamos a repasar la tabla de Lo. En el Lo, profesor, ¿cómo era? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Pero para que salga falso, ambos tienen que ser falsos. ¿Sí o no? Para que salga falso, ambos tienen que ser falsos. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Ah, ya, vamos a la tabla. Para que salga falso, yo te pregunto, ambos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser falsos. En el O, para que salga falso, ambos tienen que ser falsos. Conectivo lógico O. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, Profe, profesor. repita. Ya, repitamos. A ver, te explico. En el O, ¿cómo funciona el O? En el O, basta, a ver un ratito, vamos a borrar esto. Ya, en el O, chicos, en el O, tiene que ser como. En el O, recuerda que este se lee como O, en el O, ambos tienen que ser falsos. ¿Para qué? Para que el resultado sea falso. ¿Sí o no? Así funciona el O. Profesor, quiere decir entonces, de aquí llego a la conclusión, ¿no? Entonces, profesor, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión de todo esto de acá? Allá. Quiere decir entonces que el P, profesor, el P es idéntico ¿a quién? A un falso. O sea, P es falso. Y Q también lo es, también lo es. Este es igual, pero cuando le pongo una rayita más se dice idéntico. O sea, Q también es idénticamente falso. Entonces ya tengo los dos valores para P y también para Q. Ya conozco sus valores. ¿Se entendió? P es falso, Q es falso. ¿Qué me piden calcular? A mí me dicen, profesor, a usted le están pidiendo, dice así, determina qué cosa me piden que determine. Dice, determina, o sea, me está pidiendo que determina qué cosa, profesor. Determina el valor de verdad de quién. De paréntesis, dice P, entonces, así se lee, ¿no? Q, cierro paréntesis, y Q. Eso me piden.
¿A qué será igual esto? O sea, ¿esto qué resulta, no? ¿Cuál es el resultado de esta expresión? O sea, ¿a qué es igual? Eso me están preguntando. ¿Qué cosa sale, no? ¿Qué es esto? Esta es la pregunta. O sea, ¿qué es? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué cosa es? Bueno, para ello voy a reemplazar los valores de P y Q. Por ejemplo, P, profesor, P es falso. Y Q también lo es. Ahora, en el entonces, acuérdate tú, en el entonces, ¿cómo era el entonces? A ver, vamos a la tabla de verdad del entonces. Este no es, esta es. Cuando es falso y falso, ¿cómo es el entonces, chicos? Falso, falso. ¿Qué sale? Verdadero, ¿no? Falso, falso, sale verdadero. En la tabla del entonces. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que la flechita, esa flechita se llama entonces. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Chicos, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, ¿qué hago, profe? ¿Qué hago? Ah, lo reemplazo nada más. Bueno, lo reemplazo. Digo, ajá, profesor, en la tabla del entonces, falso, entonces falso, todo esto, profesor, ¿qué sale? A ver, los que tienen buena memoria, ¿qué sale? ¿Qué sale? Verdadero. Pero No. Ah, falso. correcto, correcto. A ver, de nuevo, de nuevo. El entonces, chicos, ¿qué sale? El entonces. A ver. Falso, falso. ¿Qué sale? Verdadero. Verdadero. Recuerda que el entonces solo será falso cuando sea de verdadero para falso. Caso contrario siempre va a ser verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sale, profesor, ¿qué sale? Sale verdadero. ¿Verdadero a? Verdadero. Ahora, eso, profesor, está enlazado con ¿qué conectivo? Con el conectivo I. Y ahora también con el Q. Pero el Q, ¿qué valor tiene? Profesor, el Q es falso. El Q es falso. Ahora yo te pregunto, en el I, ¿cómo funciona? En el I, chicos, ¿cómo funciona? Si uno es verdadero, Cuando sale uno de verdadero. ellos es falso, todo, ¿cómo se hace? Falso. Falso. ¿Cómo se hace todo? Falso. Recuerda que en el I ambos tienen que ser verdaderos para que todo sea verdadero. Pero en el I, profesor, basta que uno de ellos sea falso y ya todo será, ¿qué cosa será? Falso. Y la respuesta es esta entonces. Esta es la respuesta, la RPTA. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Bueno, ese es el primer problema, hay que practicarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que analizarlo bien la tabla de verdad. Vamos al siguiente ya, lo voy a hacer un poquito más rápido. Dice así, dice, ¿la negación de quién? De P y Q, la negación de P y Q, dice que esto es falso. Falso, profesor. Bueno, para que sea falso significa que todo lo de adentro, ¿qué cosa fue? Verdadero, verdadero. Ahora, en el I, ¿cuándo será verdadero el I? ¿Cuándo? El I es verdadero ¿cuándo, chicos? El I es verdadero cuando ambos sean verdaderos. Cuando ambos sean verdaderos. Entonces, aquí llegamos a la siguiente conclusión. ¿Cuál es esa conclusión, profe? Allá. Que el P es verdadero. Que el P es verdadero. Y que el Q también lo es. Que el Q también lo es. Esa es la conclusión. Entonces, con estas dos conclusiones voy a poder resolver el problema. ¿Cuál es el problema, profesor? A mí me piden calcular, ¿no? A mí me piden, ¿ya? Me piden calcular, ¿qué cosa? Me piden calcular, paréntesis, la negación de P, entonces Q, cierro paréntesis, y Q.
Ahí está. Ahí está. Entonces, todos sabemos que la negación de PP es verdadero. Su negación, profesor, todo esto saldría falso. Falso. El Q es verdadero. Q es verdadero. Y recuerda, el entonces sale, ¿qué sale? A ver, chicos, los que se acuerdan, ¿qué pasa cuando es de falso para verdadero? ¿Falso? A ver, el entonces solamente será falso cuando sea de verdadero para falso. ¿Sí o no? Esto hay que saberlo. ¿Ah? El entonces solamente será falso cuando sea de verdadero para falso. Pero si es de falso, entonces verdadero, ¿qué sale? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Entonces, esto es verdadero. Verdadero. ¿Ya? Ahora, recuerda chicos, vamos a recordar, profesor, vamos a recordar, ¿qué cosa vamos a recordar? Vamos a recordar que el Q, ¿qué es? Q es verdadero. Y está conectado con el conectivo lógico I. Y te pregunto, el I, ¿cómo es el I, profesor? El I, ¿cómo será el I, chicos? ¿Cómo será el I cuando sean dos verdaderos? Si es verdadero y verdadero, entonces, ¿qué cosa resulta, chicos, cuando es verdadero y verdadero? Verdadero. Muy bien, señorita, verdadero. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Verdadero. O sea, todo ese enunciado será verdadero. ¿Ya? La respuesta. Chicos, ¿se entendió? Bueno, ese primer problema requiere de práctica, pero vamos a seguir haciéndolo. ¿Ya? Vamos a seguir practicando. Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que no estés copiando, ¿ya? Vamos a tercero y lo enviamos. Listo. Ya está. Vamos al otro problemita, profe. Otro problemita. A ver, vamos a otro problemita. Dice, determine la tabla de verdad. O sea, te pide la tabla de verdad. Bueno, en la tabla de verdad, muchachos, ¿qué tienes que saber? Primero que empiezas con P. Y luego sigues el Q. Y luego lo que te piden. Bueno, lo que te piden es paréntesis. Luego sigue, ¿qué cosa? El P, el conectivo lógico I, luego está el Q, luego está cerrar los paréntesis, luego viene el conectivo lógico entonces, luego viene la negación ¿de quién? Del P. Ya está. ¿Y cómo se construye esta tabla de verdad? Bueno, vas a agarrar una reglita, yo también voy a agarrar una regla, y voy a empezar a hacer trazos, ¿no? Por ejemplo, mi primer trazo va a ser así. Primero un trazo de manera horizontal. Ahí está. Hasta el fondo. Listo. Y luego un trazo vertical. Listo, muy bien. Profesor, ¿cómo se construye una tabla de verdad? Muy bien. La tabla de verdad se construye así. Siempre, acuérdate esta palabrita ya. Siempre empiezas con un verdadero. Verdadero. Ya. Verdadero. Y terminas con un falso. Falso. El que sigue, la combinación verdadero, falso. Ahí está. Y luego lo que tienes que hacer simplemente es reemplazar. A ver, recuerda, tú te acuerdas que en el I, profesor, había una tabla de verdad. ¿Te acuerdas? En el I. ¿Cómo era el I, profesor? Ah, era así, mírame. Cuando ambos son verdaderos, ¿cómo resulta todo? ¿Te acuerdas? En el I, chicos, cuando ambos son verdaderos,
verdadero. Y el resto, falso, falso y falso. Ese es en el I. En el I. Ahora, ¿cómo será la negación de P? Profesor, si a mí me piden negar P, entonces voy a cambiar todo, ¿no? Si P es verdadero, su negación será falso. Si P es verdadero, su negación... A ver, no me están entendiendo. Si P es verdadero, su negación, ¿qué será? Falso. Si P es verdadero, su negación, ¿qué será? Su negación, niégalo. Falso, pues sí o no. Lo contrario, lo contrario. Profesor, ¿y si P es falso, su negación, qué será? Verdadero, verdadero. Y si P vuelve a ser falso, su negación, ¿qué será? Verdadero, verdadero. Entonces ya tengo la tabla de la negación, ¿correcto? Ya lo tengo ya lo tengo. Ahora, yo quiero dar mi respuesta. Para poder dar mi respuesta, chicos, debo concentrarme y solamente concentrarme en el entonces. Aquí está mi respuesta, aquí, en el entonces, ¿ya? Esta es la solución del problema, con el entonces, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, debo observar todo esto, el entonces. ¿Qué cosa sale en el entonces? ¿Ya? Entonces, hay que acordarnos la tabla de verdad del entonces. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era el entonces, chicos? ¿Te acuerdas? El entonces era así, profesor. Si empieza con un verdadero y luego sigue un falso, entonces todo eso sale, ¿qué sale? ¿Verdadero? Falso, falso. De verdadero para falso resulta falso. Acuérdate de eso, ¿ya? Caso contrario, todo lo demás será verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Profe, repítalo. Ya vamos al entonces, pues, para que te acuerdes. Acá está, mira, ¿ves? De verdadero para falso, ¿qué sale? Falso. Solo es falso si va de verdadero para falso. ¿Capta la idea? Caso contrario, todo lo demás que es verdadero. Ahí está el entonces. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el entonces? Sí, profe. Acuérdate la tablita es importante, ¿ah? Ya, vamos al problema entonces. A ver, profe, ya, mire. Empieza con un verdadero y llega a un falso. ¿Qué cosa será cuando es verdadero para falso? Falso. Verdadero, entonces falso. ¿Qué sale? Falso. Falso, pues. Entonces, aquí colocamos eso. Profesor, esto será falso. Ya tienes la primera respuesta. Caso contrario, si empieza con un falso, oye, basta que empiece con un falso, ya todo esto, no importa qué cosa será él, siempre va a ser qué cosa? Verdadero. Siempre va a ser verdadero. Acá pongo verdadero, perdón. Vamos a ponerlo alineado, ¿ya? Ya. Verdadero, así sale, ¿no? Acá abajo, verdadero, y acá abajo, verdadero. Chicos, ahora acá viene una definición. Esto que está aquí, esta columna que está aquí, es la respuesta. Es la respuesta. Pero obviamente no se va a escribir así, sino se va a escribir así. Falso, primero es falso, y luego, ¿cuántos verdaderos? 3 verdaderos. En las claves de los problemas yo voy a encontrar esto. ¿Ya? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Esa es la respuesta. ¿Ya? De la tabla de verdad. A esto de aquí que acabo de construir se le llama tabla de verdad. Así se le llama. Esta es la famosa tabla de verdad. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, la tabla de verdad? ¿Se entendió? ¿Sí? Interesante, ¿no? Solo tienes que acordarte, nada más. Tienes que acordarte cómo se resuelve, ¿no? Cómo se resuelve. Es importante cómo se resuelve. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. A ver, si me has entendido, ¿cómo sería la tabla de verdad de la siguiente? A ver, a ver cómo era. Empezaba con P,
luego y el Q, luego P, O, Q, cierro paréntesis, entonces, negación de P. Listo, listo, ahora sí. Voy a construir mi tabla de verdad. ¿Mm? Ya está. Listo. Ya, ¿cómo se empezaba a construir? Acuérdate. ¿Cómo era? ¿Cómo se construía, chicos? Primero era así, ¿no? Verdadero, verdadero. Y terminabas con falso, falso. Y el otro, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya está. Ahora, el O. ¿Cómo es el O, chicos? El O. Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Profe, a ver, ¿cómo era el O? A ver, vamos a la tabla del O. El O. ¿Cómo era el O? ¿Qué decía el O? ¿Qué decía el O? Lee, lee. ¿Qué decía el O? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Pero, si dos son falsos, todo será falso. Ese es el O. Vamos entonces, vamos al problemita. Bueno, ya me lo sé. Ya, en el O, ¿cómo es? Basta que uno sea verdadero, ¿verdad? Para que todo como sea verdadero. Verdadero. ¿Cómo sería acá? Verdadero. Verdadero. ¿Qué más? Verdadero. Verdadero. Ya, verdadero, muy bien. ¿Qué más? Verdadero. Verdadero. Ya, ¿qué más? Verdadero. Verdadero. Y Y el falso. último, Falso. falso. Muy bien. Ya tienes la columna de lo. Ya tienes la columna de lo. Muy bien. Ya lo hiciste la columna de lo. Ahora te falta la negación de P. A ver, chicos, ¿cómo sería la negación del P? ¿Cómo sería la negación del P? O sea, niega P. Tienes que negar P. Falso. Niégalo. Falso. Falso, falso, verdadero, verdadero. Es verdadero. ¿Su negación qué sería? Falso. Falso, Falso. ¿Qué más? Falso. Sigue falso, negando. verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero. Muy bien, chicos, muy bien. Listo. Ahora escúchame, viene la columna del entonces. Esta es la respuesta. La columna del entonces. ¿Ya? Esa es la clave, ¿no? La respuesta es con el entonces. ¿Qué sale, ah? A ver. Falso. Claro, recuerda que el entonces, ¿cómo es? Profesor, el entonces era así. Será falso cuando sea de verdadero para falso, ¿no? Profesor, si va de verdadero hacia falso, de verdadero para falso, ¿qué cosa sale? Acuérdate, ¿qué sale? ¿Qué sale? Falso. Falso, falso, ¿no? Verdadero para falso sale falso. Oye, abajo también. A ver, abajo también, mira, mira, de verdadero para falso. ¿Qué sale, ah? Falso. Correcto, falso, profesor. Esa es la tabla del entonces. Profe, si es verdadero para verdadero, Verdadero. correcto, verdadero. Cuando no aparece el verdadero o falso, ya todo lo demás es
Falso, verdadero, lo contrario, Verdadero. verdadero. Muy bien. Y esto que está aquí, ¿qué cosa es? Tu respuesta. Pero ¿cómo se escribe la respuesta? Falso, falso. En horizontal se escribe, ¿no? Verdadero, verdadero. Esta es la respuesta, chicos, ¿ya? Así vas a dar la respuesta a tu problema. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entendió? Sí, ¿Se entendió la profesor. solución? Sí, teacher. Muy bien. Vamos a hacer una captura de imagen para mandarlo al grupo, ¿ya? Listo. Ya. Ya les llegó, ¿no, chicos? Ya. Vamos al siguiente, a ver. Profesor, dice que la negación de eso es verdadera. Ya, profe, a ver, vamos a hacerlo rapidito. Dice, la negación de un corchete, un paréntesis, P, entonces Q, esa negación, entonces Q otra vez, cierro corchete, dice que eso es idénticamente igual ¿a quién? A un verdadero. O sea, sale verdadero. Ya está. Yo te pregunto, si todo eso es verdadero, significa que lo que has negado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que has negado? O sea, todo esto de acá, ¿qué cosa es? Desde el corchete, obviamente, pues, ¿no? Desde el corchete hasta donde termina el corchete, todo eso, ¿qué cosa es? Para que te salga verdadero, ¿qué cosa fue? ¿Fue falso o no? Chicos, ¿la negación de un falso no me sale un verdadero? Pregunta. Profe, ¿la negación de un falso no saldrá un verdadero? ¿Es cierto o no es cierto eso, chicos? Sí, profesor. ¿Es cierto o no es cierto? Ya. Ahora te pregunto. El entonces, ¿cuándo sale falso? El entonces, ¿cuándo sale falso? A ver, ¿quién se da cuenta? Es verdadero. Verdadero, falso. ¿Cuándo sale falso el entonces? El entonces, ¿cuándo es falso? ¿Cuándo es falso el entonces? ¿Cuándo sale falso? El entonces. ¿Cuándo sale falso el entonces? El entonces es falso cuando va de verdadero, ¿para dónde? A falso. Falso, profe. Claro. El entonces será falso cuando sale de verdadero para falso. ¿Sí o no? ¿Es correcto o no es correcto? Chicos, el entonces será falso, saldrá falso cuando va de un verdadero hacia un falso. Entonces, de aquí me doy cuenta, profesor, que Q, ¿qué cosa es Q? ¿Qué cosa es Q? ¿Qué cosa es Q? Falso. Q es falso, profe. Profe, si Q es falso, entonces ya puedo resolver. Porque si Q es falso, para que me salga verdadero, no puede ser verdadero, P. No puede ser verdadero, porque si fuera verdadero, saldría falso y no verdadero. ¿Qué cosa tiene que ser P entonces? Falso. P necesariamente, ¿qué tiene que ser? Habla. Falso. Si Q es falso, P, ¿qué tiene que ser? Falso, P, profe. P tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque si P es falso, falso es verdadero, P, profe, ¿sí o no? Falso, entonces falso, sale verdadero, P, profe. Como Q es falso, ya puedo saber el valor de P. Entonces, de aquí hemos calculado, ¿qué cosa?
¿Qué cosas se ha determinado de este problema? O sea, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es la conclusión de todo este planteamiento? Bueno, la conclusión es que P, ¿qué cosa es P? P es falso. ¿Y qué cosa es Q? Q también. Q también. Esa es la conclusión. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Esta es la conclusión a la que nosotros debemos llegar. Que P es falso y que Q también lo es. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien, Casana, muy bien. Ahora me piden, ¿qué cosa me piden calcular? Vamos a lo que me piden. A ver, a mí me piden. A ver, profe, ¿qué cosa le piden? Me piden calcular. A ver, me lo dan, ¿ah? Dice, la negación de un corchete. Luego viene un paréntesis. P, O, luego viene un Q, cierra el paréntesis. Luego viene el I, negación de Q. Todo eso me pide, cierro el corchete. Bueno, como yo sé que Q es falso, su negación será verdadero. ¿Todos de acuerdo conmigo? Chicos, si Q es falso, su negación de Q es verdadero, pues. ¿Está bien o no? Canales, ¿estás de acuerdo? Canales, Sí, profesor, sino que por dónde se me va el internet. ya. La negación de Q, ¿qué es? Q es falso, su negación será verdadero, pues, verdadero, ¿sí o no? Ahora, escúchame. Como el P es falso también, o sea que ambos son falsos. Como ambos son falsos, te pregunto, el O, ¿qué va a pasar con el O? El O solo era verdadero cuando uno de ellos es verdadero. Caso contrario, falso. Pero como ambos son falsos, el O será falso entonces. El O será falso, profesor. ¿Por qué? Porque como P y Q son falsos, ambos son falsos, en el O, recuerda, en el O solo es verdadero si uno de ellos es verdadero. Profe, no entiendo. Ya tienes que mirar la tablita, pues la tablita que está acá, ¿no? En el O, a ver, mira en el O. ¿Qué dice en el O? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Basta que uno sea verdadero, o sea, uno de ellos nada más, ¿ah? Tiene que ser verdadero para que todo sea verdadero. ¿Ya? Basta que uno de ellos sea verdadero para que todo sea verdadero. ¿Se entendió? En cambio, si ambos son falsos, todo es falso. ¿Se entendió el O? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. La clave está en saberse las tablas, ¿ya? Esa es la clave, ¿eh? Saberse las tablas, ¿ya? ¿Les mando por captura la foto de las tablas? Sí, ¿O ya profe. tienen su libro? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ya, les voy a mandar por captura la foto de las tablas para que se recuerden, ¿ah? Porque veo que algunos no recuerdan. A ver, vamos a mandar primero esta de acá. Anda por allá. Ya, tienen que repasar las tablas, ¿ah? Las tablas, no se olviden las tablas, es importante. Ya, esa es la de negación.
Esta es la del I, la del O, perdón, y la del I. Ambos están ahí. Ahí están las tablitas, ¿ah? Esta es la bicondicional y la del entonces. ¿Ya? Ya estos ya son los problemas. Entonces, ¿se entendió, muchachos, hasta ahí? Ya. Entonces, ahora el I. En el I, recuerda que el I trabaja diferente. ¿Cómo es el I, profesor? En el I dice así. Ambos tienen que ser verdadero para que todo sea verdadero. Ambos tienen que ser verdadero para que todo sea verdadero. Pero, profesor, resulta que el I está conectado, ¿no? El I está conectado con falso y verdadero. ¿Qué resulta de eso, profe? Falso. A ver. Claro, todo esto resulta ser falso, ¿no? Bueno, vamos a borrar eso un poquito porque me está estorbando esa línea. Lo borramos y ahora sí. ¿Qué sale, dijiste? Falso, falso. Chicos, o sea que el I resultó ser falso. Ahora yo te pregunto, todo eso está encerrado dentro de un corchete. Entonces yo te pregunto, la negación de un falso, ¿qué cosa saldrá? Porque a mí me piden saber qué cosa es esto, o sea, ¿cuánto sale, no? Esa es la pregunta realmente, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? O sea, ¿qué sale? Esta es la pregunta. A mí me piden calcular esto. ¿Cuánto sale esto? O sea, ya pues, entonces yo te respondo, ¿no? Ya pues, profe, la negación de un falso, ¿qué resulta, alumno? La negación de un falso, ¿qué cosa es? Verdadero. Excelente, alumna, muy bien. Verdadero. Y esta ya es la respuesta. Ahí está la respuesta. Su profe, bien largo el problema. Sí, pues algunos son largos, ¿no? Algunos. ¿Se entendió? Chicos, ¿se Sí, se entendió? entendió. Sí, se Sí, entendió. profe. Ya. Esto es práctica, muchachos. Esto es práctica. Práctica, 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 hasta que lo vas a dominar. ¿Ya? Solo es práctica. ¿Ya? Recuerda que la práctica hace al maestro, ¿no? La práctica hace al maestro. Profe, a ver, más rápido. Ya, más rápido, a ver, más rapidito, ¿ya? Vamos a hacerlo más rapidito, a ver. Dice así, paréntesis, negación de P, negación de P. ¿Qué más? I, negación de Q, cierra paréntesis. Entonces, negación de P, I, Q, todo esto sale falso. Ya, eso significa, si es falso, que todo lo anterior con respecto a lo que sigue, hay una secuencia. ¿Por qué? Porque está enlazado con el entonces. Entonces, el entonces solo será falso ¿cuándo? Cuando sea de verdadero para falso. Nada más. Ahora, el I solo será verdadero ¿cuándo? Cuando ambos, ¿qué sean? A ver, ¿quién me dice? Cuando ambos sean, ¿qué cosa? Verdadero. Cuando ambos sean verdaderos. Pero, profesor, la negación, para que la negación me salga verdadero, entonces, ¿cómo debe ser el P? ¿Cómo debe ser Falso. el P para que me salga verdadero? P Falso. debe ser falso y Q también. O sea, acabas de calcular el valor de P, que es falso, y el valor de Q, que también lo es. ¿Capta la idea? Profe, ¿el otro también lo hago? No, ya no es necesario. Ya no es necesario porque ya tienes los valores de P y Q. O sea, ya tienes los valores de P y Q.
De aquí vas a concluir, ¿qué cosa? Que P es falso y que Q también lo es. Profe, el otro ya no es necesario que lo hagas. Ya tienes los valores de P y ya tienes los valores de Q. ¿Correcto? Con eso resuelves el problema, porque el problema te dice, te pide determinar el valor T. O sea, ¿qué cosa te piden? Vamos a ver. Profesor, te piden determinar el valor de quién, de paréntesis, P y Q, ¿cierto? O negación de P. Eso te piden. ¿Cuánto sale esto? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esto? ¿Qué es? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué es? Esa es la pregunta. Como ya tengo los valores de P, fácil. P es falso, Q es falso, falso, falso en el I. Eso sale, ya chicos, en el I. ¿Qué sale cuando es falso, falso? Verdadero. Muy bien, señorita. ¿Verdadero? No, 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 no. En el I. En el I, recuerda, ambos tienen que ser verdaderos para que todo sea Falso. verdadero. Falso. Sale falso, falso. Muy bien. Ya, en el I, cuando ambos son falsos, sale falso. Ya. Negación de P. P es falso. Su negación, ¿qué sale? Verdadero. Muy bien. La negación de P es verdadero. Ahora te pregunto, en el O, basta que uno sea verdadero para que todo, como sea, dime. Verdadero. Verdadero. Pero, Claro, profe, o sea, basta que uno sea verdadero para que todo salga verdadero, verdura, ¿no? O sea, la respuesta es verdadero. Bueno, chicos, ya estamos sobre la hora, ahí nos quedamos, ¿ya? ¿Les gustó la clase? Sí, teacher. sí, profesor. Ya. Dentro de unos minutos subo el video, ¿ya? Subo el video para que lo vuelvan a ver, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Chao. Chao, teacher. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.